Hola, buenos días. Hoy martes 11 de enero, día de Consejo de Ministros, día que cada vez que escuchamos más gente, recibimos más feedback de la gente, vemos cada vez a la gente un poco más, no sabemos si la palabra correcta sería decir desesperada, nerviosa, viendo que esto parece que avanza, pero parece que nada se soluciona. Y algunos seguimos creyendo, y empezamos directamente con este tema en este segundo café, que eso es lo que quieren ellos. Quieren que se haga la sensación que no se puede hacer nada, que todo está vendido, que todo funciona por casi inercia, que las cosas mal hechas, las anormalidades, es la nueva normalidad, y algunos creemos que contra eso hay que combatir, decimos la palabra combatir, siempre desde la calma y la tranquilidad, y como siempre decimos, desde las sonrisas, haciendo algún chiste, incluso algún chascarrillo, para intentar levantar los ánimos, porque realmente la situación dijimos en su momento que iba a ser una cuesta muy complicada y se está complicando cada vez más. Empezamos, si les parece, con el tema de los contagios. La OMS dice que en Europa se va a infectar más del 50%. Nosotros insistimos en el mensaje que dimos desde pasado verano, donde explicábamos que la clave de la pandemia ahora ya no era el número de contagios, sino la clave de la pandemia era el número de muertos y el número de uso, obviamente, de las unidades UCI. Y en ese sentido siguen en niveles comparativamente bajos con la crisis, vamos a llamarle así, de marzo, y siguen sobre todo machacando estas altas, vamos a decirlo así, nivel de contagio, siguen machacando sobre todo a la economía. Las bajas se multiplican a doquier, imagínense el 50% de la población de este país de baja, pues este país no funcionaría, con el 20% creemos que ya no funcionaría, imagínense con el 50%. Y la realidad es que parece que todo lo que se puede gestionar en este momento se está gestionando mal. Las dudas, por ejemplo, sobre el uso de mascarillas, tenemos ejemplos claros de que parece que no han servido para nada. España está en el récord europeo de contagios. El tema del toque de queda implantado, por ejemplo, en Cataluña, pues Cataluña casi dobla a Madrid en número de contagios. Está claro que la teoría que tienen algunos en el gobierno de la Generalitat, este desastre de gobierno que lleva al infierno y al crematorio a los catalanes, es que el virus a la noche salía de marcha, porque si no, no se entiende lo del toque de queda. En fin, chorradas múltiples que confirman que en la peor crisis que ha existido seguramente en los últimos años, o incluso desde la Segunda Guerra Mundial, hemos coincidido con el peor y los peores equipos de gobierno disponibles. Y el problema es que ya no miran a nadie, solo se preocupan de lo suyo y se olvidan de la realidad de la gente. La sensación extraña, y no nos extraña que la gente se encuentre con esa mirada perdida diciendo, pero ¿dónde estamos? ¿Para qué hacer planes de futuro? ¿Para qué hacer nada? Si lo único que consiste esta vida es atender a los políticos para que vivan como reyes y nosotros jodidos, jodidos, jodidos. Y vemos cosas que nosotros vamos comentando, hablamos ya de política pura y dura. Recordamos, ayer preguntábamos, ¿por qué el señor Planas, el ministro Planas, que es el ministro de Alimentación, Agricultura, Pesca y Alimentación, no decía nada sobre el tema de Alberto Garzón, porque está claro que si existen esas supuestas macrogranjas de más de 10.000 cabezas, nosotros hemos preguntado a la mesa del Congreso si existen y cuáles son y dónde están, según nos consta, no hay ninguna, con lo cual sería otra mentira de Alberto Garzón, pues el señor Planas ha dicho que si alguien habla de alimentación, lo normal es que le llame. Está claro que lo normal no es lo que hace Garzón, y Garzón no solo no le llamó, sino que sigue insistiendo con esa chulería infantil, digamos, de que se siente fuerte en su lugar. Garzón no conoce la calle, Garzón no deja de ser esos políticos nacidos al albor de la democracia, que han convertido, como decimos, la normalidad de no trabajar nunca en la normalidad de ser políticos. Y creen que por estar en política ya tienen unos derechos superiores al resto de ciudadanos, y la realidad es que al final los votos los colocan en su lugar. Y Podemos, la preocupación cada vez es más profunda, ya no solo por el desastre que se estaba preveyendo, no solo por la situación en las encuestas que le dan una caída casi
irremediable. No solo recordemos, porque como decíamos, el partido está en total descomposición. Por un lado tenemos a Belarra y Montero, por otro lado a los comunistas que ya no saben qué hacer tras intentar sacar la cabecita. Aquí incluimos obviamente a Garzón. Y por otro tenemos a Yolanda Díaz, que está cada vez más desesperadamente, como aquella película de Madonna, no sabemos si buscando a Susan o buscando a su sombra para intentar colocarse al menos en la Secretaría General de Comisiones Obreras, porque sabe que en otro lugar no tiene precisamente lugar. Las encuestas que les llegan les dan que esta crisis de Garzón, vamos a llamar de alguna manera, sigue hundiendo más su escasa reputación. Lo dijimos hace meses. Primero Ciudadanos, luego Podemos. Luego, si se ponen muy tontos, ya veríamos si hasta el PSOE es llevado por delante en esta crisis. ¿Recuerdan aquella canción de Leonard Cohen? Creo que era First we take Manhattan, then we take Berlin. Pues esto es lo mismo. Primero tomamos Ciudadanos, luego tomamos Podemos y luego vaya usted a saber qué leches va a pasar en la situación económica. Y la realidad es que Yolanda Díaz, en ese asalto a la desesperación cada vez más notorio, pues empieza, no sabemos si hacer caso a este canal. A nosotros a veces nos sorprende de que expliquemos historias y al día siguiente, curiosamente, los políticos o los medios, porque al principio pensamos que eran solo los medios, casualmente, claro, utilizaban las mismas historias y ahora nos damos cuenta de que hay actividades, actuaciones políticas que prácticamente siguen lo que aquí indicamos. Indicamos que era raro que Planas no hablara. Ahí tenemos a Planas. Indicamos que Yolanda Díaz, si fuera inteligente, cosa que tenemos dudas, pero creemos que algún asesor suyo parece un poco listo, se desprendería de Ada Colau y Oltra. Obviamente de la chica de Ceuta recordemos que se desprendió a los 5 minutos, que tampoco tiene mucha historia, lo cual resulta cuanto menos gracioso. Obviamente de la mema madre o de la madre mema, no sabemos bien, de aquella ni se desprendió ni se desprenderá, porque nadie sabe exactamente en qué ameba está ahora mismo. Pero bueno, la cuestión es que decíamos que era lo lógico, porque Oltra con el tema de su exmarido iba a traerle problemas porque iba a vincularle al mismo tema que ella tuvo de la pedofilia cuando tuvo a su asesor en el Parlamento gallego y en el Ayuntamiento de Ferrol. Recordemos, de aquella se escondió en ambas ocasiones Yolanda Díaz, que sabemos que es su gran especialidad, llega un problema y esconderse. Cuando no, recordemos, con los másters no se escondió, le dio simplemente un ataque de ansiedad y acabó en el hospital, que más o menos es lo mismo para ser político. Y con Colau, con las cifras, aunque engañe el barómetro de la ciudad, recordemos que le da la peor calificación de una alcaldesa y le da que va a ganar. O sea, lo cual es bastante alucinante, pero en fin, ya saben que la escuela de Tezanos funciona muy bien en toda España. Y la realidad es que parece que quiere desprenderse ya de estas dos líderes que tenía tan a mano, y uno analiza y dice, empezaron siendo 4 caballos del apocalipsis, recordemos, Colau, Oltra, parece que van a ir descabalgadas. La Teresa, la andaluza, que ya de primeras ya dijo que no se sumaba al tema, le dio portazo. Y luego la mema madre, que como saben, no sabe tampoco exactamente cuál es su función en la vida. Con lo cual parece que Yolanda Díaz no solo no tenga estructura ya de partido, el Partido Comunista empieza a ser reticente por el poco apoyo que ha dado a Garzón, sino que parece que podrá jugar aquello que decía hace unas semanas, si hay muchos egos, dejaré el tema. Y algunos estamos empezando a pensar que el bluff de Yolanda Díaz empieza a tener visos de desaparecer, porque no encuentra ni estructura ni mensaje y sobre todo cada vez que habla parece que está más cerca de la mentira que de la realidad. Porque construir una mentira en este país se ha convertido en algo muy barato, que se lo digan a Pedro Sánchez, y la realidad parece que no es tan clara como algunos quieren hacer creer. Las cifras, nunca lo hemos negado, siempre han dado ese apoyo, vamos a decirlo de alguna manera, al partido en el gobierno, no tanto por la capacidad del presidente Sánchez, sino, como hemos dicho, por la incapacidad manifiesta de la oposición. Y parece que si la oposición empieza a perfilar, a disparar, por ejemplo, con el tema de Garzón, con el tema del Falcon, hombre, cosas que podrían haber disparado hace meses, pero suponemos estaban dormidos. No sabemos si aprovechan ahora que el señor Casado está
supuestamente de baja de positivo para hacer cosas que no hacían. Pero en fin, la realidad es que parece que ahora la oposición empieza a ponerse un poquito las pilas, ya veremos si es tarde o temprano. Tienen en el horizonte, no lo olvidemos, las elecciones de Castilla y León, donde parece va a ser otro golpe al Partido Socialista. Nosotros insistimos desde aquí y cada día estamos viendo encuestas que la cifra va a estar muy cercana, el PP la mayoría absoluta, recordemos 41 procuradores, y que el PSOE se va a descabalgar, casi vamos a decirlo con seriedad ahora y con más rotundidad. Creemos que va a caer por debajo incluso de los 25 procuradores. Podemos se va a ir a esos 6, 8, 9, vamos a ver hasta dónde llega a sumar. Y el resto de partidos de la España vaciada, pues van a estar en un tris de sí, no, sí, no. Ciudadanos también va a estar en que entro o no entro, igual que creemos que Podemos. Las últimas encuestas le dan solo un procurador, Pablo Fernández, pero creemos que puede estar al límite de quedarse también fuera, con las últimas declaraciones de Garzón, de las Cortes de Castilla y León. Y en el caso de la España vaciada, ya lo hemos dicho, se presentan en 5 provincias, al final descabalgados, mal llevados y saliendo informaciones que confirman lo que también informamos hace meses, que la España vaciada no deja de ser un proyecto de la mano del Partido Socialista para intentar robar votos al PP y a Vox en el entorno más rural, y se confirma, por ejemplo, con manifestaciones que se saben hoy de la número 2 de Soria Existe, o Soria Ya, no sabemos cómo se llama exactamente ese partido, donde apoyaba claramente la línea de Teruel Existe de apoyar al gobierno de Sánchez. Son partidos creados para intentar chupar lo máximo posible de gente que en principio jamás ha aspirado a nada y que creen que a partir de la política no están para servir a los ciudadanos de un país, sino están para servir a sus propios intereses. Creemos que el electorado castigará a estos partidos, vamos a decirlo así, de claro, y creemos que sí que tendrán la representación, algunos ya la tenían anteriormente, como obviamente el pueblo leonés, pero creemos que estos nuevos partidos no van a tener ni colmar las aspiraciones que el Partido Socialista tenía pensado en ellos, es decir, de servirles de soporte para gobernar la comunidad. Parece que estas elecciones van a ser claras y nosotros ya podríamos también estimar con claridad algo que hemos avanzado en los últimos días. Pensamos que las elecciones de Andalucía caerán antes de verano, calculamos sobre junio aproximadamente, tras las elecciones de Castilla y León. Vamos a ver exactamente si aparecen en breve las fechas. Creemos que no habrá ningún movimiento hasta pasadas las elecciones de Castilla y León. Y pensamos que todo esto lo que llevará seguramente es un adelanto electoral, creemos, hacia finales de año, octubre o noviembre. Será un momento, sin lugar a dudas, complicado. Habrá madurado mucho la fruta del presidente Pedro Sánchez. Los fondos, que era la apuesta fundamental de Pedro Sánchez para intentar sobrevivir a lo que viene, parece que van a llegar en cuentagotas porque ni se gastan ni se gestionan. Otro gran error del gobierno de Pedro Sánchez. Las implicaciones, recordemos esa denuncia que hay sobre el antiguo jefe de gabinete, Iván Redondo, en la Unión Europea. Vamos a ver hasta dónde llega. Y la realidad es que claro que es normal que la gente vea este espectáculo bochornoso y piense que no hay nada que hacer. También les digo, para nosotros sería lo más fácil. Oiga, nosotros nos dedicamos a explicar chistes en el canal, nos dedicamos yo que sé a qué, y seguramente estaríamos más relajados. Pero la realidad es que creemos que contra este abandono de una gran parte de la clase política, de los ciudadanos, abandono de la realidad del gobierno a la realidad de la calle, recordemos, por ejemplo, el tema de los antígenos. Preguntamos al gobierno, al día siguiente van a tomar medidas. Parece que hay que decirle las cosas al gobierno desde fuera del gobierno para que se enteren de cómo va la vida. Y eso es bastante triste, porque estos señores, no lo olvidemos, y hablamos de, ahora mismo hay más de 2,5 millones de funcionarios públicos en este país, se les paga para pensar y para trabajar por todo el mundo. No para estar allí pendientes de que les demos instrucciones. Y eso es lo triste de un gobierno cuando no funciona, cuando lleva al país a una total ingobernabilidad como la que estamos viendo ahora. Porque no es una ingobernabilidad política,
porque tienen sus socios, vamos a decirlo así de claro, aunque sean los del tiro en la nuca, tienen sus socios. Es una ingobernabilidad práctica, de incapacidad manifiesta de saber gestionar lo que tienen delante. Y eso es un momento muy dificultoso, donde los ciudadanos normales, los que nos escuchan, los que no nos escuchan, los que movemos en muchas ocasiones el país, con empresas pequeñas, mayores, autónomos, trabajadores, funcionarios también, obviamente, que se esfuerzan a diario, sabemos que lo que no puede cundir es el desánimo. Porque si cunde el desánimo en este país, que Dios nos coja confesados, porque fíjense, si ustedes se abandonan a la situación, no habrá nadie que les ayude. El presidente, los ministros, están ya abandonados hace meses, siguen mamando dinero público, viviendo como auténticos reyes sin solucionar ningún problema. Pero eso a los ciudadanos de a pie no les va a pasar. Les van a dejar abandonados y contra eso lo único que se puede hacer es seguir insistiendo, seguir luchando para que llegue el momento en que las cosas vayan un poco mejor. Sabemos que es complicado, sabemos que hay que sumar sonrisas, sabemos que hay que intentar levantarse con fuerza, aunque haya días que digas que no vale la pena. Pero al final hemos dicho una cosa muy importante en este país y lo insistimos. Este país ha sido muchas ocasiones un país de pícaros. Oiga, sean listos, sean inteligentes y trabajen para que todos intentemos sobrevivir de la mejor manera posible. Que a veces hay que hacer alguna cosa porque la naturaleza del propio gobierno, las propias instituciones no ayudan, pues oiga, ¿qué quieren que les diga? La realidad es la que es. Y en estas situaciones complicadas es cuando se demuestra que la ciudadanía vale la pena. Y algunos creemos que este país, con este gobierno desastroso, ya no hablamos del caso de Cataluña, que sería para echarse unas risas, aún funciona. Quiere decir que este país vale y mucho. Y algunos creemos que hay que seguir apostando por el mismo, a pesar de esta gentuza. Recuerden que la OMS nos dice que el 50% vamos a estar positivos en pocas semanas, vamos a estar suponemos, en cuarentena de 7 días, como estamos ahora mismo algunos confinados. Nos hacía gracia, el otro día nos decían dos de estos magníficos oyentes que tenemos, el señor del rap, saludos, que sabemos que nos escucha, y nuestro joven oidor de Asturias, que nos decían que llamáramos al programa Confinado la Moncloa. Pues seguramente a este paso vamos a hacerlo así, pero aunque sea para hacer el chascarrillo de intentar que todos vean que en las situaciones complicadas hay que esbozar una sonrisa en cualquier momento. Luego te das cuenta de que bajas a la realidad y bajas, por ejemplo, un caso muy concreto, y estamos hablando del tema que va saliendo cada día más de los Mossos en Cataluña. Ya saben que para nosotros, catalanes, y que hemos hablado muchos años de Cataluña, Cataluña se ha vuelto un lugar indiferente prácticamente, hay que decirlo así de claro, aunque sigamos viviendo allí, aquí en este caso, perdón. Se ha vuelto un lugar indiferente porque realmente te das cuenta de toda la vergüenza y la sinvergüencería que está saliendo. Ahora están saliendo informes de que los Mossos que investigaban, por ejemplo, han sido trasladados de departamento, que investigaban corrupciones en Cataluña, y los Mossos están algunos escandalizados. Hombre, pues seguramente el problema, lo decimos con todo rigor, es que claro que hay que estar escandalizado, pero quizá habría que estar escandalizado desde hace años con la actitud política en Cataluña, señores Mossos, y va una crítica, que cada uno la puede entender como quiera, porque el problema es que cuando uno se ha dejado utilizar por los mandos políticos, luego lo normal es que pase lo que está pasando. Es lo mismo que hemos explicado, por ejemplo, con Pedro Sánchez o con Yolanda Díaz, dos personajes que son prácticamente una simetría idéntica. Utilizan a la gente y luego la machacan y la tiran. Sánchez tiene ejemplos últimamente claros, como el propio Redondo, el propio Ábalos. Díaz tiene ejemplos en Galicia, patadas, tiene ejemplos en Ferrol, patadas, tiene ejemplos como Colau y Oltra en los próximos días o semanas. Son personajes sin apego a la autoestima, es decir, viven del odio. Y eso viene en origen también de buena parte de la clase política catalana. Y algunos le decimos a los Mossos que claro, que no puede ser lo que estamos viendo ahora, estas actitudes de venganza, estas actitudes de coartar la libertad de los Mossos por investigar, pero
seguramente es importante que los Mossos, los mandos en este caso obviamente, recuerden que esto no viene de hoy, viene de antes. Quizás estaría bien a los Mossos, a los mandos, que explicaran definitivamente la intrahistoria de los atentados de las Ramblas, ya que la saben. Majos, explicarla, tener un par y ponerlo encima de la mesa. ¿O qué pasa? ¿Que de aquellas tuvisteis que tragar mucha mierda y ahora no interesa explicarlo? Porque a lo mejor quedáis afectados. Ese es el gran problema de este país. Que hay mucha gente que para llegar donde está ha tragado mierda y ha hecho cosas complicadas. Y cuando le dan el brazo a torcer, se quejan. Y el problema, no sabemos si llamarle ético, no sabemos si llamarle moral, no sabemos exactamente cómo llamarle, pero es un problema grave de este país. Hemos dicho en muchas ocasiones que cuando se habla de lugares de profesionales que están en la cúspide muchas veces, lo que hay que analizar no es si son buenos o malos, que seguramente, vamos a explicar un ejemplo claro, un director general que lleva 35 años, vamos a citar la Generalitat para no montar ningún escándalo, que lleva 30 años de director general en la Generalitat, seguramente acaba siendo bueno, joder, porque o es muy inútil o con 30 años algo habrá aprendido. Pero la clave no es si con 30 años es más competente que alguien que a lo mejor tiene 35 años y lleva 3 años, sino la clave es cómo esa persona entró por primera vez a director general. Y esa clave pasa no solo en la política, sino en muchos grados de la administración. Las entradas son la clave porque es cuando ves que no todos los españoles valen lo mismo y que las influencias, la política, los enchufes, digamos, de alguna manera, son los que marcan la diferencia. Ya hay muy poca gente en este país, en altas esferas, que pueda presumir de que no le han regalado nada. Eso es así. Y eso es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. Cuando vean a alguien, incluso en medios de comunicación, piensen, este ha llegado por méritos o este lo colocaron y luego es más listo que otros, obviamente. Esto podemos estar pensando, ejemplo, quien acaba, por ejemplo, director del País o la que nacer, obviamente es más listo que otros, pero la pregunta es cómo entraron. Ayer hablábamos del caso de Àngels Barceló, por ejemplo, que es bien notorio en Cataluña cómo entró en TV3, y la clave al final es ese momento inicial. Si la gente ya entra prostituyendo su propia vida y luego cuando cree que puede decir algo le dicen, acuérdate tú cómo empezaste, no me levantes la voz, que si no vas a acabar mal. Y esa triste realidad es lo que ahora mismo podríamos explicar, por ejemplo, de los Mossos, que si no hubieran tragado tanto, ahora seguramente podrían quejarse con más rigor. Y es duro decirlo porque solamente hay Mossos encantadores y grandes profesionales que no entienden de qué estamos hablando, pero que pregunten a algunos de sus jefes que ellos sí que saben de qué hablamos. Y esa es la realidad que confunde en este país a veces y que hace que el desánimo se pueda instaurar en mucha parte de la población. Porque ven, que hagan lo que hagan, van a estar siempre los mismos. Les cambiamos un poquito el nombre, pero al final van a ser los mismos. Y contra eso hay que luchar. Y por eso hemos dicho en 1000 ocasiones, y lo decimos en 1000 más, que la diferencia de este país, la diferencia y la esencia de la democracia, no es llevarnos a la boca que somos demócratas, qué buenos que somos, qué listos que somos, etc. No. Es que todos tengan las mismas oportunidades en el mismo momento concreto. Y eso, por desgracia, en este país sigue sin existir. Como explicábamos el otro día, aquel ejemplo del papel y el bolígrafo, todos podemos escribir, pero si no todos tenemos acceso a un papel y a un bolígrafo, difícilmente escribiremos. Y eso es dar a todos las mismas oportunidades. Que el mercado te permita, algunos creemos que debe ser el mercado, no el Estado, te permita tener las mismas oportunidades. Y obviamente que el Estado fomente y eduque para que todos las tengan. Si lo que hacen unos y otros es dar privilegios a unos y silenciar a otros, pues vamos por el mal camino. Nosotros por eso seguimos apostando de que hay muchas opciones en este país, porque con lo mal que se está haciendo y con lo mal que se está gestionando esta crisis, oiga, pues aún estamos vivos.
y algunos aún tenemos programa, aunque estemos confinados, y la realidad es que se pueden hacer cosas y a veces las cosas salen de dentro de uno mismo, pero salen sobre todo cuando uno levanta la cabeza y mira, aunque sea dificultoso, con ilusión, las cosas. Cuando uno va a 120 por una carretera de curvas, tiene dos opciones: pensar que se va a matar en la siguiente curva o intentar de alguna manera controlar el vehículo y trazar las curvas de la manera más adecuada. Si al final no te matas, llegas a un destino mucho mejor. Hoy martes nos emplazaremos, si no hay ninguna novedad. Como decíamos, nosotros seguimos dando positivo de momento, seguimos confinados, en este confinado La Moncloa, recordando al amigo Rap y al amigo de Asturias y al resto, obviamente, de personas que nos escuchan. Nos vamos a emplazar en principio al programa de la noche, salvo novedad, que creemos que no va a haber ninguna importante, aunque a veces cuando decimos esto es cuando pasan las cosas más extrañas. Como siempre, en el Patreon, el canal y la transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.